Tacha Hao, esto significa hola a todos en mandarín, bienvenidos a este curso, el curso de chino mandarín inicial o nivel 1. Este es un curso donde, bueno, vamos a aprender lo básico de este idioma, desde la fonética, vocabulario básico, gramática básica, todo lo cual es el fundamento para sus estudios posteriores en este idioma tan interesante. Eh, bueno, gran parte del semestre lo vamos a dedicar a aprender algo que se llama Pinyin. Ya vamos a ver qué es básicamente el sistema por el cual se usan las letras del alfabeto latino, es decir, nuestras letras, las letras que usamos en el español o que se usan en el inglés o en los idiomas europeos en general, la mayoría de los idiomas europeos usan, para representar los sonidos del chino mandarín, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, saben ustedes, no sé si lo saben, pero supongo que han tenido cierto contacto con el chino o han buscado algo por su cuenta. El chino mandarín es un idioma que se escribe con caracteres, no tiene una escritura alfabética. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. Voy acá a compartir entonces las diapositivas de la clase de hoy. Okay, a ver, espérense un momento. Ajá, aquí está. Voy a compartir la pantalla. A ver, está un poco lento esto, pero ok, listo. Así, bueno, entonces, compartir pantalla. Bueno, y voy a dejar este que está acá. A ver. Ok, chicos, bueno, esta es la primera lección que vamos a ver, que va a estar centrada básicamente en los sonidos, en la fonética del chino mandarín. Ya vamos a ver que es una fonética muy diferente al español, porque son sonidos que en su mayoría no existen en nuestro idioma, entonces va a requerir cierto esfuerzo por parte de nosotros para poder reproducir estos sonidos. Pero bueno, con mucha práctica, escuchando y repitiendo, se pueden hacer. Es mi consejo fundamental, es escuchar y repetir, usar la mayor cantidad de recursos que puedan conseguir en YouTube, en los materiales que yo les voy a enviar, para que puedan hacer estos sonidos de la forma más eh, precisa posible, ¿no? Porque además ya vamos a ver que es un idioma que depende bastante de la fonética para poder, digamos, transmitir significado, ¿sí? Bueno, entonces, empezamos con la primera lección, acá, saludar, es básicamente lo que vamos a aprender. Sin embargo, bueno, esto lo vamos a dejar para después. Por los momentos, fíjense, eh, aquí está, ok, selección, estampa, un momento, chicos, ok, aquí ya va. Okay, sí, fíjense que se me perdió un poco el panel acá de Zoom. Ok, ya lo conseguí, no está. Bueno, mientras aparece otra vez el panel de Zoom, que no sé qué le pasa. Bueno, lo primero que les quiero decir es que, como ya les comenté, el chino mandarín se escribe con caracteres, no se escribe con letras, no es un alfabeto, como el español, ¿verdad? Que tiene una representación para distintos sonidos consonánticos o vocálicos que yo voy juntando y haciendo sílabas, y entonces, bueno, una o más sílabas hacen una palabra, pero digamos que sílabas individuales dentro de una palabra rara vez tienen un significado, ¿verdad? Es muy distinto al mandarín porque el mandarín, cada carácter cada carácter del mandarín no es una letra, es un carácter que ya tiene un significado, expresa una idea, expresa algo, ¿sí? Entonces, claro, también vamos a tener que la unión de dos o más caracteres va a formar una palabra, pero a diferencia del español, por ejemplo, y nuestra escritura alfabética, dentro de esa palabra en chino, que puede estar compuesta de dos o más caracteres, cada carácter ya tiene un significado, ¿sí? Un significado en sí. Y a veces vamos a ver también que esas palabras que se conforman
de la unión de dos o más caracteres es más o menos como, el todo es más o menos como la suma de las partes, ¿verdad? O sea, como que algo, este significado con este significado lo junto y más o menos quiere significar eso que significa cada carácter por separado, más o menos. Vamos un poco a ir entendiendo esto, ¿no? Del chino mandarín, es una escritura bastante interesante. Entonces, fíjense, como les venía diciendo, es una escritura en caracteres, como por ejemplo esto que está acá, que es ni hao, que es el saludo básico, hola, ¿verdad? Hola, cuando ya lo vamos a ver, si alguien me dice ni hao, yo también contesto ni hao, es el saludo básico del chino mandarín. Fíjate que este saludo se compone de dos caracteres, palabras. Tengo esta palabra que está acá, ni, que significa tú, es el pronombre personal segunda persona, singular, ¿verdad? Tú. Y tengo esta palabra acá que significa bueno, bien, ok, hao, ¿sí? Hao, perfecto. Fíjense entonces que es una escritura por caracteres, ¿sí? Este carácter tiene un significado, este carácter tiene otro significado, ¿sí? No son letras. Pero pasa distinto que en español, porque fíjense esta palabra acá, saludar, saludar, ¿no? Saludar. Si yo agarro una sílaba aislada de la palabra saludar, por ejemplo, SA, realmente SA, sa, no, es una sílaba que no tiene significado en español, no tiene ningún significado, ¿sí? Entonces, es diferente al chino, como les digo, porque en chino cada carácter sí tiene un significado, ¿sí? A lo que vamos a dedicar la mayor parte de nuestro semestre es en aprender el pinyin. Les digo, esto es básico. El pinyin es la forma de representar los sonidos del chino usando nuestras letras, ¿verdad? Las letras del alfabeto latino, y es algo básico, chicos, que tienen que aprender a manejar muy bien. Les digo, no avancen si no han aprendido bien el pinyin. No se estresen tratando de aprender gramática, un montón de vocabulario. Si no saben pronunciar bien, si no saben el pinyin, las reglas ortográficas del pinyin, les digo, este es su base, este es el fundamento, y a partir de ahí, de manejar el pinyin muy bien, es que ustedes van a ir avanzando, ¿sí? Entonces, este primer nivel de chino mandarín se enfoca básicamente en el pinyin. Aquí tenemos un ejemplo de pinyin, por ejemplo, en esta palabra que está acá, nin hao, que es el saludo también hola, pero respetuoso, porque esta palabra que está acá, nin, ¿sí? Es usted, es el pronombre personal, segunda persona, pero respetuoso, ¿verdad? Usted. Este carácter tiene el sonido de este carácter se representa en el sistema pinyin de esta manera. Aquí lo tenemos, una N, una I y otra N con un acento, ¿verdad? Que parece el acento de nosotros, que en realidad es un tono, es el segundo tono, ya vamos a ver los tonos. Entonces, este precisamente es lo que es el pinyin, es la representación de los sonidos del chino mandarín usando las letras del alfabeto latino, y además es la forma en que tenemos de aprender a leer los caracteres, porque yo a simple vista veo los caracteres y no sé cómo se pronuncian, ¿cierto? Viendo un carácter no tengo ni idea de cómo pronunciarlo. Pues precisamente con el pinyin podemos representar la pronunciación de todos los caracteres que hay en el chino. Ok, bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a continuar con la clase. Siguiente diapositiva, acá. Acá, sí, ok. Estas son palabras, ok, los tonos. Algo muy importante también, chicos, es que el chino mandarín es un idioma tonal. ¿Qué pasa? Realmente existen muy pocos sonidos en el chino mandarín para la cantidad de palabras que hay. Realmente, si te pones a comparar la cantidad de sonidos que hay en el chino con los sonidos que existen en la mayoría de las lenguas indoeuropeas, o sea, las lenguas europeas, por ejemplo, no sé, danés, alemán, francés, etc., resulta que el chino tiene menos sonidos que esas lenguas. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de palabras que hay, ¿verdad? Y la cantidad de sonidos tan limitados. Eso implica que más de una palabra, o sea, que más de una palabra tienen la misma pronunciación, ¿sí? Eso ha llevado a los chinos, o la forma en que en el chino mandarín se diferencian los significados es a través de los tonos, porque puede pasar que una palabra tenga exactamente la misma pronunciación, ¿sí? O sea, se componga de las mismas consonantes y las mismas vocales,
para darles una idea, ya vamos a ver que esto se llama final, inicial, etc. Pero lo que diferencia el significado es que estas palabras tienen distintos tonos, ¿sí? Hay 4 tonos básicos en el chino mandarín. 4 tonos básicos más un tono neutro, que ya lo vamos a ver. Los tonos son los siguientes. Tengo el primer tono, ¿verdad? Acá tengo el primer tono, que se representa así. Es una línea recta horizontal que se pone encima de las vocales, ¿sí? De las vocales, que ya vamos a ver, se llaman finales. En el sistema pinyin, por ejemplo, acá tengo una A con primer tono, ¿sí? Y es con el sonido que vamos a practicar. ¿Cómo se pronuncia el primer tono? Es un tono agudo, sostenido, ¿verdad? A, ese es el primer tono. A, por ejemplo, acá lo estoy haciendo con la letra A, porque la letra A tiene la ventaja de que esta final A se pronuncia parecido al español. Ya vamos a ver que hay otras que nada que ver con el español, pero bueno, esta nos da la ventaja de que se pronuncia de forma muy parecida al español. Entonces, el primer tono es A, agudo y sostenido, ¿verdad? Arriba, A, como si estoy cantando, A. Luego tengo el segundo tono. El segundo tono se representa con una marca que es igual al acento que nosotros tenemos en español, ¿sí? Por ejemplo, imagínense una A, no, aquí no porque no se ve, acá, una A con el segundo tono, así. Se pronuncia A, fíjense que es ascendente, ¿verdad? A, como cuando me sorprendo. O sea, va de grave a más agudo. A, por eso aquí vemos que estás ascendiendo, ¿verdad? Sube realmente. A, entonces, primer tono, A, segundo tono, A. Luego tengo el tercer tono. El tercer tono lo vamos a representar de esta manera. Encima de la final, ¿verdad? En este caso, de la vocal A, de la vocal vamos a poner esta marca que es una especie de B, ¿sí? Una B. Y bueno, aquí está el tercer tono. Y me indica más o menos cómo es este tono. Es un tono que empieza, digamos, un tono grave, ¿verdad? Luego baja mucho más y sube otra vez, ¿sí? Con la A sería así. A, A. Entonces, por eso ven que la misma forma del tono me da una idea de cómo se pronuncia, ¿verdad? ¿Sí? A, A, A. Excelente. Y bueno, por último, tengo el cuarto tono. Es un tono que va de agudo a más grave, ¿sí? De agudo a más grave. Por ejemplo, tengo esta A, ¿verdad? Con el cuarto tono es un acento al revés del que hay en español, ¿verdad? Y se pronuncia de la siguiente manera. A. Fíjense cómo cae, ¿verdad? A. A. Perfecto. Entonces, hago una recapitulación de los tonos. Primer tono, A. Segundo tono, A. Tercer tono, A. Y cuarto tono, A. Perfecto. Importante, es así en este orden y ese es el nombre de los tonos y la marca de los tonos. No son intercambiables, no es que yo puedo denominar el tercer tono como primer tono y ponerle la marca que me da la gana, no. Es así en este tono, en este orden. El primer tono se representa así entonces, con una línea horizontal sobre la vocal, ¿verdad? Que ya vamos a ver que se llaman en realidad finales, no vocales. Pero bueno, son los sonidos vocálicos. Y bueno, con la A es A. Luego tengo el segundo tono, que es como nuestro acento, ¿verdad? ¿Sí? Se marca como nuestro acento y se pronuncia A. A. Luego tengo el tercer tono, acá, una especie de B, A, A. Y luego tengo entonces el cuarto tono, ¿sí? Un acento al revés, ¿verdad? Como el acento existe en el francés, ¿verdad? Existe un acento así. A. Entonces los hago seguidos. A, 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 A. Nuevamente, repite. A, primer tono. Segundo tono, A. Tercer tono, A. Cuarto tono, A.
A, 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 A. Muy bien, excelente. Entonces son los 4 tonos que tenemos que dominar muy bien, porque son, como vamos a ver, los que nos diferencian el significado en el chino mandarín. ¿Sí? Continúo entonces. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí tengo entonces el ejemplo con la A, ¿no? Que ya había hecho, pero bueno, aquí los tengo mucho mejor, ¿verdad? Mucho mejor porque no, con este lápiz es muy incómodo de escribir acá en Zoom. Y bueno, entonces, primer tono, ¿verdad? A, segundo tono, A, tercer tono, A, cuarto tono, A. Repito nuevamente, repitan ustedes. Primer tono, A, segundo tono, A, tercer tono, A, cuarto tono, A. Nuevamente, A, 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 A. Excelente. Muy bien. Entonces, bueno, continúo. A ver, acá, fíjense. Como les dije, el pinyin, ¿verdad? Es la forma que tenemos de representar todos los sonidos del chino mandarín usando nuestras letras, las letras del alfabeto latino. Hay que aclarar, el hecho de que estemos usando las letras del alfabeto latino, ¿verdad? Para representar los sonidos del chino no significa que esas letras tengan la misma pronunciación que, por ejemplo, en español o en inglés o en cualquier otra lengua europea o occidental. No, tienen un sonido propio dentro del sistema pinyin, que es lo que estamos aprendiendo. Solamente es que usamos esas letras para representar esos sonidos, pero precisamente esas letras tienen un sonido propio, distinto al del español, del inglés, del francés, etc. La unidad básica del pinyin, ¿verdad? Del pinyin, de este sistema que estamos aprendiendo acá, es la sílaba, ¿sí? La sílaba, ¿sí? Fíjense acá en esto. Tengo este carácter acá. Fíjense, este carácter significa caballo, ¿sí? Pero como ya les dije, cada carácter tiene un significado en el chino mandarín. Y la representación en pinyin de este carácter es este que está acá, al lado. Se pronuncia ma, ¿sí? Es esta sílaba, ma, esa es la representación de este carácter en el sistema pinyin, así se pronuncia, ma. Y esta sílaba, que es la unidad básica del pinyin, tiene 3 componentes. Tiene una inicial, ¿sí? Que es la M, ¿sí? Que como vamos a ver, las iniciales son los sonidos consonánticos, básicamente, son los sonidos de consonantes, ¿sí? Tienen las iniciales. Tiene una final, que es la A, ¿sí? Final, acá está final, aquí está final, final, ¿sí? Que, como vamos a ver, las finales involucran sonidos vocálicos, ¿verdad? O de vocales, ¿sí? Y tengo, el tercer elemento es un tono, ¿sí? En este caso es el tercer tono. Entonces, caballo, este carácter que está acá, se pronuncia ma, o sea, esta es su representación en pinyin ma, ¿sí? Y bueno, justamente la unidad básica del pinyin es la sílaba, y la sílaba china, o la sílaba del pinyin, tiene 3 componentes básicos, como ya les dije. Tiene una inicial, K, tiene una final, en este caso la A, y tiene un tono. ¿Sí? Vamos a ver más adelante que hay ciertas iniciales que no tienen inicial, ¿sí? No tienen un sonido consonántico, sino que se componen nada más de una final y un tono, ¿sí? Hay sílabas que no tienen inicial, pero siempre llevan una inicial. La sílaba puede no tener, perdón, siempre llevan una final. La sílaba puede no tener una inicial, pero siempre lleva una final y por lo general un tono, ¿sí? Un tono. Aunque ya vamos a ver que hay sílabas que no tienen tono, este es el tono neutro. Lo vamos a ver también más adelante. Muy bien, entonces, los 3 elementos básicos de la sílaba en chino es una inicial, que es básicamente el sonido de consonante, una final, que involucra una vocal, ¿verdad? Un sonido vocálico y un tono. Y que hay sílabas, como lo vamos a ver más adelante, que
puede no tener una inicial, pero siempre la sílaba tiene una final. Y en la mayoría de los casos un tono. Muy bien. Sigo. Continúo. Ok. ¿Para qué me sirven los tonos? Bueno, como yo les decía al principio, no sé si lograron entender un poco, porque quizás es un poco abstracto lo que les está diciendo, pero hay muchas palabras, ¿verdad? Muchas cosas, muchas realidades que hay que expresar mediante el lenguaje, y más bien muy pocos sonidos dentro del chino. Entonces eso implica que muchas palabras comparten la misma inicial y la misma final. Sí, es básicamente la misma consonante con la misma vocal. Por ejemplo, el mismo sonido consonántico con el mismo sonido vocal. ¿Qué hacen los chinos para diferenciar el significado? Precisamente a través de los tonos, porque aunque tengan la misma inicial y la misma final, tienen un tono diferente y ese tono diferente implica un significado diferente. Fíjense en este ejemplo acá, ¿verdad? Tengo 4 palabras, ¿sí? 4 palabras acá, ¿sí? Son 4 palabras que significan cosas totalmente distintas, ¿cierto? Y estas palabras, como pueden ver, tienen la misma inicial, la B, ya vamos a ver cómo se pronuncia, tienen la misma final, la A, pero ¿qué las diferencia? Las diferencia el tono. Está el primer tono, segundo tono, tercer tono y cuarto tono. Y dependiendo del tono, es un significado distinto, es una cosa distinta, representa algo distinto, ¿sí? Antes de seguir con el ejemplo, bueno, les adelanto que la B en el chino, en el pinyin, tiene un sonido como de la P en español, ¿sí? Por ejemplo, la primera palabra, que es esta B con la A en primer tono, significa 8, es el número 8, ¿verdad? Se pronuncia pa, pa, fíjense como la B tiene un sonido de P, de la P en español. Pa, sí, pa, 8. Entonces, esta B con esta A en primer tono, pa, es 8. Acá está su carácter, ¿sí? Está acá, se escribe el 8. Aunque claro, también en chino se usan los números arábigos, pero este es, bueno, este es en carácter, pues el número 8 en carácter. Pa. Ahora, ¿qué tal si lo pronuncio en segundo tono? Sí, si esa B con esa A, ahora no lo pronuncio en primero, sino en segundo tono. Pa, en este caso tiene el significado de arrancar, ¿sí? Como de alar. Por eso ves aquí como el conejito alando la zanahoria, ¿verdad? Del suelo, ¿sí? O arrancando la zanahoria del suelo. Pa, ¿sí? Pa, excelente. Entonces, en primer tono significa 8, pa. Segundo tono, pa, arrancar. Luego tengo tercer tono, ¿verdad? El tercer tono, acá, ¿sí? Pa, pa, significa blanco. No blanco de color, sino blanco donde cae la flecha, ¿sabes? En el centro de esto acá. Aquí donde cae la flecha, el blanco. Tirar la flecha en el blanco, esa palabra blanco, significa pa, pa, ¿sí? Y en cuarto tono, pa, pa, significa papá, ¿sí? Pa. Entonces, fíjense para qué nos sirven los tonos. Los tonos nos sirven para diferenciar significado. Por eso es importante pronunciar los tonos muy bien, porque como pueden ver, estas 4 palabras todas tienen la misma inicial y la misma final. ¿Y cuál es la diferencia? El tono. El tono es lo que me permite diferenciar significados. Por supuesto, a nivel de escritura, están perfectamente diferenciados los significados por el carácter. Obviamente, son caracteres diferentes, evidentemente, pues son cosas distintas, pero a nivel fonético tienen la misma inicial y la misma final. ¿Cómo diferencio yo qué estoy diciendo? A través del tono. Por eso es importante hacer los tonos correctamente. Entonces, la primera palabra significa 8 y se pronuncia pa, pa, porque bueno, como les dije, la B en chino o en pinyin tiene sonido de P en español, pa. La segunda palabra es pa, es arrancar, ¿verdad? Pa. Luego tengo pa, pa, significa blanco. Y por último, en cuarto tono, pa, significa padre o papá, mejor dicho. No es la palabra formal padre, sino papá. Pa, por eso ves aquí al hombre cargando a su hijito, ¿verdad? Bueno, entonces es importante pronunciar los tonos muy bien, muy bien, ¿sí? Muchos de los errores que a veces cometemos al tratar de comunicarnos con los chinos, que no nos entienden lo que queremos decir, es que quizás estamos pronunciando muy bien la inicial y la final, pero no estamos pronunciando bien el tono, entonces estamos diciendo otra cosa que no queremos decir.
Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Hay que pronunciar los tonos muy bien. Pa, 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 pa. Excelente. Continúo. Bueno, entonces, fíjense, vamos a ir a unas diapositivas más atrás, ¿verdad? Les dije que la sílaba china entonces se compone de una inicial y una final y un tono, ¿sí? Y ahorita justo vamos a estudiar las primeras iniciales que vamos a ver en esta lección número 1. Entonces vamos a ir dividiendo las iniciales y finales por lecciones. Nos va a tomar aproximadamente 5 lecciones aprender todas las iniciales y todas las finales que hay en el chino mandarín, que hay en el sistema pinyin. Vamos a empezar, por supuesto, hoy con las más fáciles. Acá tengo las primeras 3 iniciales que vamos a aprender, es la B, la P y la M, ¿sí? La B, la P y la M. Ok. La B se pronuncia como la P en español. Una P como en papa, perro, papá, piso. Una P, ¿sí? Por ejemplo, la palabra que ya conocemos, ¿sí? Número 8, aquí está su carácter pa, que es la B con la A, ¿verdad? En primer tono. Acá está su pinyin aquí abajo, se corre un poco la diapositiva, pero aquí está. Pa, pa. Este es el sonido pa, como la P del español. Pa, pa. Excelente. Esa es la B del chino. Se pronuncia como la P del español. Ahora, ¿cómo se pronuncia la P? La P es el mismo sonido de la B en chino, es decir, como una P en español, pero expulsando aire de la boca, ¿sí? Expulsando aire. Cuando pronuncio la B, hago un sonido de P sin expulsar aire. Ba. Pero cuando pronuncio la P en el chino, tengo que expulsar aire. Pa. Pa. Por ejemplo, esta palabra que está acá es la P con la A en cuarto tono, que significa así como temer o tener miedo. Pa, fíjense el sonido, pa, fíjense que es una P, un sonido de la P, pero expulsando aire, pa, pa. Excelente. Entonces, fíjense la diferencia entre la B y la P, ¿sí? La B en chino se pronuncia como una P del español, pa, y la P se pronuncia como una P, pero expulsando aire, pa, pa. Una forma que tenemos de aprender a hacer este sonido bien y saber si lo estamos haciendo bien es, por ejemplo, colocarme una hoja, así, una hoja ligera, ¿verdad? No una hoja que sea pesada, acá en la boca, y pronunciarla. Cuando pronuncie la B en chino, no debería moverse la hoja porque yo no estoy expulsando aire de la boca. Por ejemplo, pa, pa. Ahora, cuando pronuncio la P, ¿verdad? La P, ¿sí? Que es el mismo sonido, pero expulsando aire, debería moverse la hoja. Pa, fíjense, ¿no? Pa, se mueve la hoja. Pa, pa. ¿Por qué se mueve? Porque estoy expulsando aire. Entonces, cuando pronuncio la P, tengo que pronunciar un sonido de P, pero expulsando el aire de la boca. Por eso entonces la hoja se debe mover, ¿sí? Pa, pa, pa. O bueno, en cuarto tono, pa, pa. Excelente. En cambio, como pronuncio la B, ¿verdad? No debe moverse la hoja. Fíjense, no debe moverse. Debe ser pa, pa. Excelente. Sí, no debe moverse. Pa. Y con la P sí debe moverse la hoja. Pa. Muy bien. Excelente. Entonces, pa, pa, pa es la B. Pa es la P. ¿Sí? O bueno, acá tengo una palabra con P, pero en cuarto tono. Pa. Pa. Excelente. La M se pronuncia de manera muy similar al español, no tiene ninguna diferencia, quizás con los labios un poco más juntos, mua, 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 pero un sonido parecido. Ma, esta palabra que está acá, que significa mamá, ¿verdad? Es el carácter de mamá, por eso ves a la mujer acá cargando a su hijo. Ma, ma, un sonido que no tiene ninguna dificultad, ¿verdad? Ma, entonces, la B, ¿cómo se pronuncia? Pa. La P, ¿cómo se pronuncia? Pa. Y la M, ma. En este caso estoy haciendo el sonido con la letra A, porque porque esta final A, tiene un sonido parecido al del español. Pero ya vamos a ver que estas se combinan con otras finales, ¿no? Estas iniciales. Continúo. Bueno, la N. La N del español, la N del chino, del pinyin, el sistema pinyin se pronuncia
similar al español. No hay una diferencia, es la misma. Por ejemplo, acá esta palabra que significa sostener, ¿verdad? Agarrar con la mano. Por eso vemos el dibujo de una mano sosteniendo un palillo chino. En este caso esta palabra es la N, la inicial N, con la final A en segundo tono. Na, ¿sí? Es el verbo sostener o agarrar. Na. Entonces fíjense cómo el sonido de la N es muy parecido. Na. Excelente. Ningún problema. La L es más bien similar al inglés, no tan parecida a la del español. Claro, es un sonido con el que no hay mucho problema. Si la pronuncias más bien como en español, te van a entender, pero bueno, es mejor siempre pronunciar de la forma más aproximada posible, ¿verdad? ¿Cómo se pronuncia? Fíjense, esta palabra acá es la inicial L combinado con la final A en cuarto tono. La, significa picante. Esta palabra significa picante. ¿Sí? La es un adjetivo, significa picante. La. Fíjense el sonido de la L. La. Es, cuando lo pronuncias, la punta de la lengua se pega como detrás de los incisivos, ¿sí? Y estos incisivos acá. La. Sí, un poco como la L del inglés, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra ley, ¿verdad? La. ¿Sí? No es tanto como en español la, no, sino como la del inglés. La. Excelente. Ese es el sonido de la L. Bueno, un sonido no es muy difícil. La H, fíjense, la H, chicos, se pronuncia, no es un sonido, no es muda, por cierto, no es muda como en español la H en el sistema pinyin. Cuando la damos hay que pronunciarla porque tiene un sonido. Es un sonido que no es tan ligero como una aspiración, como por ejemplo la J que nosotros tenemos acá en América, o aquí en Venezuela, por ejemplo, mejor dicho, en Venezuela, que la J es muy suave. Por ejemplo, José, J, Jerez, etcétera, no es tan suave, pero tampoco es tan fuerte como por ejemplo la J en España. Jerez, José, no, tan así no. Es como un sonido intermedio, ¿verdad? Acá en esta palabra que tengo acá, que es la inicial H, que es la que estamos estudiando, con la final UO, que ya la vamos a ver, UO, en tercer tono. Esta palabra significa fuego, aquí está su carácter. Huo, entonces fíjense el sonido de la H. Huo. Es un sonido, como ven, intermedio, ¿verdad? No es tan fuerte como la J, por ejemplo, en España, pero tampoco es tan suave como la J acá, que es más bien una aspiración, así. No, como algo aspirado, no. Es algo intermedio. Entonces, bueno, resumen. La N, parecida al español, na. La L, similar a la del inglés, la. Y la H, huo. Muy bien. Excelente. Ok. Vamos a ver entonces acá nuestras finales. Ya vimos las iniciales que vamos a aprender en esta primera lección. Entonces tenemos la B, la P, la M, la N, la L y la H. Y ahora vamos a ver las finales. ¿Sí? Las finales. La primera final, la A, ya estamos familiarizados porque la estoy usando desde que comencé, ¿verdad? La clase. Es un sonido similar a la del español. Por ejemplo, esta palabra que ya conocemos, ¿verdad? Este carácter está acá, significa caballo, su pinyin es la inicial M combinado con la final A en tercer tono. Ma, caballo, ¿verdad? Ma, fíjense cómo la A tiene un sonido parecido a la del español. Muy similar. La O también es similar al español, pero con los labios más redondeados. Sí, o sea, hay que como redondear mucho más los labios. Excelente. Fíjense en mis labios. Okay. Por ejemplo, esta palabra que está acá, que significa rojo, el color rojo, hon, vemos que es la inicial H, ¿verdad? La inicial H que acabamos de estudiar, con la final ONG, que ya vamos a ver esta final. Pero bueno, el sonido de O acá es ese mismo. Hon. Claro, estrictamente esta ONG que está acá es otra final que vamos a estudiar, pero bueno, el sonido de O permanece igual en esa final que la O aislada. Entonces, es este sonido. Hon, fíjense, hon. Sonido de O, como en español, pero con los labios muy redondeados. O,
O. Excelente. La E, y préstenme atención acá, chicos, porque este sonido no existe para nada en español. Es un sonido bastante difícil. Lo voy a hacer y ustedes tienen que tratar de reproducir este sonido, ¿verdad? A ver. Es un sonido que sale como de acá, como del estómago. Un poco como cuando le tenemos asco a algo, ¿cierto? Como que. Ese es un poco el sonido, es difícil, un sonido que no existe para nada en español. Eh, uh, uh, una técnica para tratar de aproximar este sonido, porque sé que es difícil, no existe en español y quizás le cueste un poco agarrarlo al principio, es empezar con una O sea, con los labios así bastante redondeados, e ir ensanchando los labios horizontalmente, ¿verdad? Como cuando abriendo los labios hacia los lados. Por ejemplo, vean, fíjense en mi boca, O, uh, o sea, haciendo ese sonido de O, pero cada vez con los labios más extendidos horizontalmente. Más o menos así podemos aproximarnos a ese sonido, ¿sí? No es exactamente el mismo, pero es un buen comienzo, ¿sí? O, disculpe, un poco gracioso, ¿verdad? La cara. Entonces, fíjense. O, entonces ese sonido de es, por ejemplo, esta palabra que está acá, fíjense en este carácter, significa ganso, ¿verdad? Aquí tenemos el gansito, por eso es la foto. Este es una palabra que es esta final, solita, como por eso les decía, hay sílabas en las que no hay inicial. Fíjense que acá, en esta sílaba, que significa, esta es la representación, ¿verdad?, de la palabra ganso, en esta sílaba no hay una inicial, no hay un sonido consonántico, solamente hay una final, ¿sí? La final E con el segundo tono. Entonces esta palabra, significa ganso. Excelente. Es un sonido que no existe en español, hay que repetirlo entonces. Entonces, en los cuatro tonos, por ejemplo, perdón, ¿sí? Hay que practicar. Mi consejo, escuchar y repetir, escuchar y repetir. Pueden buscar también videos en YouTube de gente que explica este sonido. Hay que escuchar y repetir, es la única forma, no hay que desesperarse, que oye, no lo puedo hacer, es muy difícil, sí, es muy difícil, porque es un sonido, como les digo, no existe en nuestro idioma. Ok, continúo, a ver. Siguiente diapositiva. Ok. Ok, acá, fíjense. Algo que les quiero decir, ¿no? Antes de seguir con las iniciales y con las finales que nos faltan, con las finales, perdón, porque ya estudiamos las iniciales. Hay una regla con el tercer tono, ¿no? El tercer tono ya vimos, ¿verdad? Por ejemplo, acá está esta palabra aquí, que está acá, que está después del ni. Significa bien, bueno, ok, es un adjetivo. Y bueno, es una H, es una A y es una O, ¿verdad? Esta final la vamos a ver ahorita, dentro de poco. Hao, 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 ¿sí? Hao. Fíjense cómo se pronuncia el tercer tono. Pero hay una regla en el chino mandarín, que es que si yo tengo dos tonos, dos terceros tonos consecutivos, ¿sí? Dos terceros tonos consecutivos, que forman parte de la misma oración, o sea, de la misma oración, y no están separados, por ejemplo, por una coma, un punto, etc. Yo debo pronunciar el tono anterior, o sea, el tercer tono anterior como segundo tono. En este caso, fíjense que yo tengo dos terceros tonos juntos, ¿verdad? Tengo estos dos caracteres y los dos se pronuncian con tercer tono. Ni, que significa tú, y hao, que significa bien, bueno, ok. Ya vamos a ver que este ni hao es en realidad el saludo, hola. Entonces, fíjense, ni hao, estos dos caracteres se pronuncian en tercer tono, los dos. La regla me dice que cuando esto ocurre, cuando hay dos terceros tonos consecutivos, el primero de ellos tiene que pronunciarse como segundo tono, ¿sí? No, esto es fonético, el fenómeno. No es que vamos a cambiar la marca de tono cuando escribimos y le vamos a escribir un segundo tono, no. Vamos a seguir escribiendo el tercer tono, pero vamos a pronunciarlo en segundo tono. Entonces,
esto no se pronuncia ni hao, sino realmente se pronuncia ni hao, o sea, el ni hay que pronunciarlo como un segundo tono. Ni hao, ni hao. ¿Por qué? Porque la regla me dice que como son dos terceros tonos seguidos, el primer tercer tono, son dos terceros tonos seguidos, dos sílabas que están con tercer tono, la primera de ellas tiene que cambiarse a segundo tono. Por eso estoy pronunciando el ni, lo estoy pronunciando como ni. Esto sería, no sería ni hao, sino ni hao. ¿Sí? No es ni hao, sino ni hao. Acá esta palabra también, que no conocemos esta palabra, cómo se pronuncia la K, pero no importa, solo por cuestión de tercer tono, fíjense, esta palabra que significa poder es un verbo auxiliar que vamos a ver posteriormente en alguna de nuestras lecciones. Esta palabra se compone de dos caracteres y los dos caracteres están en tercer tono. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar la primera sílaba, la tengo que pronunciar como segundo tono. ¿Por qué? Porque va seguida de otro tercer tono. Entonces, no tengo que decir k, y, no, sino tengo que decir k, y. O sea, este k lo voy a pronunciar en segundo tono, ¿sí? K, y, k, y, k, y. No voy a decir k, y, sino k, y, k, y. Muy bien. Y aquí, bueno, hay más ejemplos. Hay más ejemplos. Por ejemplo, ¿sí? Acá Kri, Futao, Futao. Aún tampoco sabemos cómo se pronuncian estos, pero fíjense en esta tercera palabra que está aquí, Futao, Futao. Son dos terceros tonos seguidos, ¿verdad? Dos sílabas con tercer tono. No lo voy a pronunciar Futao, no, sino que esta Fu lo voy a pronunciar como un segundo tono. Cuando lo escriba, va a seguir conservando su tercer tono, ¿sí? Ortográficamente sigo poniendo un tercer tono, pero fonéticamente yo voy a hacer un segundo tono. O sea, no voy a hacer un tercer tono, sino un segundo tono. No voy a decir fu, tao, sino voy a decir fu, tao. O sea, en segundo tono, el fu, tao, fu, tao. ¿Sí? Fu, tao. Excelente. Muy bien. Ok, continúo. Acá. Ok, entonces fíjense. A borrar todos los dibujos. Ok. Sigo con las finales, ¿no? Con las finales que nos faltan. La I es similar al español, ¿sí? La I es similar al español. Tiene una regla acá, porque fíjense, hay sílabas, como ya les dije, que no tienen una inicial, sino que tienen una final solamente. Y la I puede ser una sílaba por sí misma, es decir, puede ser una sílaba sin necesidad de una inicial. Cuando esto ocurre, no la vamos a escribir como I solita, ¿sí? Sino la vamos a escribir como una Y, ¿sí? Cuando no está combinada con ninguna inicial, la vamos a escribir como Y. Fíjate, en esta palabra que está acá, que significa arroz, una especie de arroz, ¿verdad? Mi, vemos que está la inicial M combinada con esta final, la I, ¿verdad? En tercer tono. Acá escribimos la I de esta manera, como nuestra I latina. ¿Por qué? Porque esta está combinada con la inicial M. Aquí es mi, fíjense que el sonido es parecido al del español, mi, ¿sí? Ahora, fíjense esta palabra que está aquí, I, que es este carácter, ¿verdad? La pronunciación de este carácter, que significa ropa, es el carácter de ropa. Y fíjense que acá esta sílaba no tiene inicial, es solamente el sonido de ella sola, ¿sí? No, si ninguna inicial no está combinada con una inicial, con ninguna de las iniciales que vimos, ni con ninguna otra inicial, no está combinada con la L, con la M, con la H, con ninguna. Está sola, es el sonido de la I sola, ¿verdad? Cuando esto ocurre, cuando la I sola, cuando esta señora forma una sílaba por sí misma, sin ninguna inicial, yo la voy a escribir como una Y con una I, ¿sí? No hay un cambio en la pronunciación, o sea, se pronuncia exactamente igual, pero ortográficamente yo la voy a escribir como una Y con una I, ¿sí? En este caso, esta palabra que significa ropa, es el carácter de ropa, y es esta misma final, sola, sin inicial, en primer tono. Pero como es una sílaba por sí misma, la escribo Y. Es similar en español
por ejemplo, chicos, cuando pasa esto, fíjense, ¿dónde está acá? Acá, fíjense, la palabra pez, ¿verdad? Pez, o pez, como dicen en España, pez, ¿verdad? Pez. ¿Qué pasa con la palabra pez o pez cuando la cambio a plural? Hay un cambio ortográfico, ¿verdad? Hay un cambio ortográfico porque la Z se tiene que convertir en una C, ¿sí? O sea, el plural de esto es peces, peces o peces. En América no hacemos esa distinción. Fíjense, no hay un cambio fonético, porque esta Z y esta C tienen el mismo sonido. De hecho, en España es así. Es decir, la Z, ¿verdad? Y la C tienen el mismo sonido. Es un cambio ortográfico. Cuando yo paso de singular a plural, en este caso, yo tengo que cambiar la Z por la C. No es un cambio ortográfico, no fonético, ¿sí? No afecta la pronunciación, solamente la ortografía, la forma de escribirlo. Algo parecido pasa con el chino mandarín, pero en este caso no tiene nada que ver con plural, ¿verdad? Sino tiene que ver con, vamos a quitar esto acá, ya que no nos sirve, sino que tiene que ver con, cuando la I, ¿verdad? Forma una sílaba por sí misma, ¿sí? Sin inicial, sino cuando no se combina con ningún inicial, la tenemos que escribir como una Y, una I. Pero esta Y no me afecta la pronunciación, ¿sí? Realmente es el mismo sonido, y solamente que esto es un cambio ortográfico porque ella no está combinada con ninguna inicial, sino que está haciendo una sílaba por ella misma. ¿Ok? Muy bien. La U también se pronuncia similar al español, quizás con los labios un poco más redondeados, ¿verdad? Un poco más cerrado. U. Y también pasa lo mismo que con la I. Cuando ella se combina con una inicial, obviamente la escribimos U, ¿verdad? Por ejemplo, acá la vemos combinada con la inicial L, y con cuarto tono, en esta palabra que significa venado, lu. Repitan, lu. Lu significa venado. Pero acá, vemos esta W y una U. Realmente esta W y esta U es en esta misma final, ¿sí? Pero solo que acá no está combinada con ninguna inicial. Entonces, cuando esta U forma una sílaba por sí misma, se escribe W-U, ¿sí? Esta W no afecta la fonética, es simplemente ortográfico. Sí, es un cambio ortográfico. ¿Por qué? Porque esta U está formando una sílaba por sí misma, sin ninguna inicial, o sea, no se está combinando con ningún sonido de consonante, sino solamente aparece ella solita, ¿verdad? Entonces, la regla me dice que ortográficamente yo debo escribir una W y una U, ¿sí? U, en este caso, que es la palabra 5, ¿verdad? El número 5, U. Fíjense que no hay un cambio fonético, chicos, no hay un cambio fonético. No se pronuncia distinto porque tiene la W, no. Esta W acá es simplemente un cambio ortográfico porque la sílaba acá no tiene inicial. Esta U está haciendo una sílaba acá, actuando como una sílaba por sí mismo. Como el ejemplo que le di de pez y peces, ¿verdad? Esa Z que se cambia a C no es un cambio fonético, es un simple cambio ortográfico. Es un ejemplo parecido al que tenemos en español, o bueno, no es exactamente por la misma razón que hay el cambio ortográfico, pero como un paralelo que les puedo hacer en español, ¿sí? Entonces es importante el cambio ortográfico que hay que tener en cuenta. Y cuando la tengo combinada con una inicial cualquiera, la voy a escribir con la I latina, ¿sí? Pero cuando es una sílaba por sí misma, sin ninguna inicial, que no se combina con ninguna inicial, la voy a escribir Y, ¿sí? A su respectivo tono. Y con la U pasa lo mismo. Tengo la U, ¿verdad? Y cuando ella forma una sílaba por sí misma, la escribo W-U. Pero el sonido es el mismo. U, ¿sí? Acá la vemos combinada con la L, LU. Y acá la vemos sin ninguna inicial. Muy bien, continúo. La U, esta letra, ¿verdad? Es la U con los dos puntitos, o la diéresis. Es como la U del francés. ¿Qué tengo que hacer para pronunciarla? Bueno, tengo que poner los labios, fíjense en mis labios, lo voy a poner como si voy a pronunciar una U, o sea, así bastante cerrados, ¿verdad? Como redondeado y cerrado, pero dejando la boca así, como si fuese a pronunciar la U, realmente voy a pronunciar una I. ¿Sí? Fíjense mis labios cómo están. Tengo los labios, ¿verdad?
Fíjate como pongo la boca como si voy a pronunciar la U, pero realmente no pronuncio la U, sino que pronuncio la I. Sí, es como la U del francés. También cuando forma una sílaba por sí misma, esta final se escribe YU sin los dos puntitos sobre la I. ¿Sí? Ok, antes de pasar a los ejemplos, importante, este sonido lo confunden mucho o, digamos, a que muchos no pueden al principio hacer el sonido Y, no lo hacen bien, Y, tienden a hacerlo como la U del inglés y dicen U, no, no es U, para nada, ese sonido no existe en el pinyin, no es U, no, es U, sí, es un solo sonido, U, no hay que hacerlo como la U del inglés porque no es así el sonido. La clave está, vuelvo y repito, en poner la boca como si fueses a pronunciar la U, pero realmente no pronuncias la U, sino que pronuncias la I. Excelente. Muy bien. Entonces, acá vemos dos ejemplos cuando está combinada con la letra, con la inicial N, ¿sí? Y con tercer tono, la palabra que significa mujer, aquí está el carácter, mujer, fíjense. Y aquí está cuando no está combinada con ninguna inicial, ¿sí? No hay ningún sonido consonántico acá, sino que ella está formando una sílaba por sí misma. Esta señora que está acá, esta U, ¿verdad? U que está aquí, está formando una sílaba por sí misma, sin combinarse con una inicial. Entonces, en ese caso, debo escribirla así. Una Y con una U, y desaparecen los dos puntitos sobre la I. Pero es el mismo sonido. Esta Y que está acá, con la U, y esta U con los dos puntitos es el mismo sonido, solo que es un cambio ortográfico que cuando ella es una sílaba por sí misma sin combinarse con una inicial, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso la N, la voy a escribir entonces Y. En esta palabra, que es esta misma señora que está acá, sin ninguna inicial, y en segundo tono significa pez, ¿sí? ¿Sí? Entonces acá sí la tengo. Fíjense, acá la tengo combinada con la inicial N, por eso la escribo de esta manera, ¿verdad? La U con los dos puntitos. Aquí la tengo, sí, no está combinada con ninguna inicial, sino que ella forma una sílaba por sí misma, y por eso se escribe YU. ¿Sí? Excelente. Entonces, tengo que la final AO, ¿verdad? AO, acá, AO. Esta, o AO, para hacerle con un tono, AO. En esta final, la A debe pronunciarse de manera más larga y enfática que la O. ¿Sí? La A aquí tiene mucho más peso en la pronunciación. Au. Y la O es un sonido más bien vago, que se va como difuminando, ¿sí? Au, 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 au. Ok. Acá, por ejemplo, la tengo combinada con la inicial M, está combinada con la inicial M, en esta palabra que significa gato, aquí está el carácter de gato, mau, mau, gato, ¿verdad? Gato, está el gatito. Acá esta palabra, pi, ¿verdad? Que son dos caracteres, significa dólar australiano, pi, pi. Muy bien, pi. Entonces fíjense este sonido, mao, pi, ao. Muy bien. Excelente. Seguimos. Bueno, tengo acá entonces la final. IE, fíjense esta final. La I tiene que pronunciarse de manera corta, y la E se pronuncia mucho más larga y enfática que la I. ¿Sí? Algo que quiero aclararles acá, la E en esta sílaba, en esta final, la IE, tiene un sonido más bien como la E del español, no es un sonido como el de la E que vimos al principio, ¿verdad? La E aislada, esa E con ese sonido tan extraño, que no existe en español, no es el sonido de la E acá. De hecho, la E es como la final o la letra que más varía su pronunciación de acuerdo a qué final pertenezca o en dónde, sí, a qué combinaciones tenga, porque vamos a ver que la E como que varía bastante su sonido. En este caso la E aquí no tiene un sonido de sino tiene un sonido más bien parecido al de la E en español, quizás un poco más abierta. Entonces el sonido es así. IE,
IE, la I se pronuncia corta y la E se pronuncia más larga y enfática que la I. IE, IE. Importante, no hay que confundir esto, no hay que hacer el sonido de Y, como en español, Y, ahí veo que hay gente que, Y, no, son separados, la I de la E, IE, por favor, no pronunciar Y, no, ese sonido no existe en el chino, es IE, así que hay que tener cuidado con eso. También con esta final, IE, pasa algo, cuando ella forma una sílaba por sí misma, también, sin ninguna inicial, la vamos a escribir YE, ¿sí? Claro, cuando está combinada con una inicial, sí la vamos a escribir IE, pero cuando ella es sola, forma una sílaba sin una inicial, se escribe YE, es un cambio ortográfico. Fíjense acá, la tengo combinada con la B, que ya sabemos su sonido, ¿verdad? En esta palabra que significa, es una palabra que se usa para hacer el imperativo negativo, dar órdenes negativas, como el don't en inglés, pues no lo hagas. Pie, fíjense acá, la escribo IE, ¿sí? En segundo tono, porque está combinada con la letra B, ¿verdad? Pie, en segundo tono. Pero acá, en esta palabra que significa noche, ella no está combinada con ninguna inicial. Aquí no hay un sonido de consonante, es simplemente esta misma señora que está acá, pero sin inicial, ¿sí? Formando una sílaba por sí misma. Por eso el cambio ortográfico es que debo escribir una Y con una E. IE, en cuarto tono. IE, significa noche. ¿Ok? Muy bien. Bueno, tengo entonces esta final que está acá, vamos acá a borrar. Esta final que está acá, UO. La O se pronuncia mucho más larga y con mucho más énfasis que la U. Primero hago la U y después la O. Y cuando haga la O, tengo que abrir la boca, ¿sí? Como abrir un poco la boca. UO. A ver cómo yo la pronuncio, ¿verdad? UO. Muy bien. También esta puede ser una sílaba por sí misma, sin necesidad de combinarse con iniciales. Cuando eso ocurre, la vamos a escribir como una WO. Esta W, ¿sí? En este caso va a reemplazar a la U, ¿sí? Va a reemplazar a la U y se escribe así, WO. Pero es este mismo sonido, UO, ¿sí? Acá la vemos, por ejemplo, combinada con la H en esta palabra que significa fuego, Hua. Y acá la vemos sin combinación con ninguna inicial, formando una sílaba por ella misma, significa ua. ¿Ok? Muy bien. Bueno, fíjense, esta clase la estoy grabando yo solo, porque vimos la clase el día sábado, sin embargo, hubo un error en el archivo de Zoom que no se quiso convertir a MP4, tuve que grabar esta primera parte, la segunda parte todo bien, sí se convirtió, entonces, bueno, hasta acá voy a dejar esta clase porque hasta acá creo que precisamente llegamos en la primera parte de la clase del sábado, y bueno, esta es nuestra primera clase, la primera parte, tienen la segunda parte, esto va a estar en YouTube, lo pueden ver cuantas veces quieran, sin embargo, voy ahorita a repasar algo importante antes de terminar. Ahora sí lo consigo por acá. A ver. Ajá, aquí está. Y es bueno, algo que les quería comentar con respecto a la UO, ¿sí? UO. Fíjense, esa que acabamos de ver. Acabamos de ver la final UO, ¿verdad? UO. Esa final UO, que cuando forma una sílaba por sí misma, se escribe WO, ¿verdad? WO. También tiene otro pequeño detalle. Cuando ella está combinada con la B, con la P, con la M y con la F, ¿sí? Cuando esta final está combinada con la F, se escribe solamente la O, pero es esta misma final, ¿sí? Es esta misma final. Por tanto, esta que tú estás viendo aquí, BO, PO, MO y FO, no se pronuncia PO, JO, MO, FO, no. Se pronuncia UO, JUO, MUO, FUO, ¿sí? ¿Por qué? Porque es esta misma final, UO, que acabamos de ver, UO, es esta misma final, UO, y solo que aquí hay un cambio ortográfico en el que esta UO, ¿verdad? Se pronuncia
este se escribe solamente la O. Desaparece la U y solamente escribimos la O. ¿Sí? Muy bien. Entonces esto es un cambio ortográfico importante. Entonces no vamos a decir po, po, mo, fo, sino vamos a decir puo, puo, muo, fuo, ¿sí? Porque es esta misma final, es esta B, P, M y F combinado con esta final, pero bueno, la regla ortográfica me dice que desaparece la U y solamente conservo la O. Bueno, muchísimas gracias. Por supuesto, este es el video, lo van a encontrar en YouTube, repásenlo. Bye bye. 再见。